Pero entre estas cosas le preguntaron también, bueno, dinos cuándo será tu venida y cuándo será el fin del mundo. Porque Jesús, tan pronto como los discípulos le preguntaron acerca del templo, él les dio una profecía apocalíptica, o que sonaba por lo menos apocalíptica. ¿Veis todos esos edificios? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra sin derribar. Todo sería demolido. Eso para el judío promedio, y los discípulos lo eran de aquella época, pues significaba un impacto, que una vez más aquello sería demolido, por lo menos. Después Jesús siguió respondiendo a la pregunta, dinos cuándo será tu venida y el fin del mundo. Esa era la pregunta directa de los discípulos. Señor, dinos cuándo va a ser, enséñanos. Y entonces Jesús va a empezar a hacer una descripción de cómo sería la situación social, cómo sería la situación religiosa, cómo serían las condiciones en aquel tiempo. Y no vamos a repasar todas y cada una de las señales, pero sí vamos a ir a algunas. Estoy seguro de que este capítulo lo habéis leído todos, creo yo, todos los que estéis aquí en algún momento a lo largo de vuestra vida cristiana habéis tenido oportunidad de leer o escuchar, de oír alguna que otra predicación acerca del tiempo del fin, y probablemente es muy seguro que estéis al tanto de lo que dice. Pero sí que quiero señalar algunas cosas. Dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Así que lo que Jesús estaba haciendo era comparar a su venida con el parto que iba a tener en la tierra, porque así como la parturienta lleva en su seno la criatura que ha de nacer, de la misma forma la tierra, este planeta, lleva también en su seno una nueva criatura que tiene que aparecer. ¿A qué me refiero? Me refiero a todos aquellos hijos de Dios que han estado viviendo sobre la tierra y muriendo en la tierra y enterrados en la tierra. Así que, de acuerdo con las profecías de Isaías, especialmente en el capítulo 26, ya existía el anuncio profético de que la tierra daría sus muertos, la tierra daría a luz, la tierra pariría. Como ya sabemos, el parto es un tiempo de dureza, es un tiempo de angustia, hasta que ha terminado y entonces se recoge el fruto. De manera que la mujer olvida el dolor que ha sufrido debido a la recompensa. La recompensa del parto es esa nueva criatura que ha venido al mundo. Aunque haya sido duro, aunque haya sido difícil, aunque haya significado dolor, sufrimiento, angustia, en ese momento todo se olvida. Se olvida cuando uno tiene al bebé en los brazos y ve que ya ha pasado el dolor y ahora comienza una nueva vida. Aquí lo que el Señor está haciendo es recordarnos esas profecías de Isaías, que la tierra daría a luz. Está hablando Jesús del tiempo de la resurrección. Así que cuando dice, y todo esto será principio de dolores, está anunciándonos un parto. La tierra se pondrá de parto. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué el concepto es apropiado para hablar de la venida de Cristo? Es porque será un tiempo de angustia. El profeta Daniel, en el capítulo 12, también hablando de la resurrección de los muertos, de ese momento, lo presenta de esa forma. Será tiempo de angustia como nunca antes,
como no lo hubo antes ni lo volverá a haber después. Porque será un tiempo único. Y es un tiempo único porque solo habrá una resurrección de los muertos que haya merecido la pena todo ese dolor y toda esa angustia. Estamos hablando de la resurrección de los justos. Es cuando los muertos en Cristo resucitarán. Y ese es el momento que coincide con la venida de Cristo, la aparición o la segunda venida, la parusía, como lo dice en el griego, del Señor, la venida del Rey. Es cuando Jesús volverá a la tierra con todos sus santos ángeles. El domingo pasado hablábamos de la parábola de las parábolas de Mateo 25, especialmente también en referencia a cuando el Señor venga con sus santos ángeles. Y entonces traerá justicia, traerá juicio y justicia. Y esa venida de Jesús con los santos ángeles será un tiempo único en la historia. ¿Por qué? Porque será un momento en que todos los muertos en Cristo resucitarán. Y no solamente ellos resucitarán, sino que los que hayan quedado vivos, nos dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, todos los que estemos vivos, dice Pablo, él hubiera querido que hubiera venido entonces, pero nosotros que conocemos mejor la historia y conocemos mejor las profecías en este sentido, sabemos que eso no podía darse en aquel momento, pero estamos acercándonos más y más a ese evento, a ese momento de la venida, la segunda venida de Jesús. Entonces Pablo explica, y ya Jesús también lo había dicho en este capítulo de Mateo 24, que enviaría a sus ángeles para recoger a sus escogidos de todas partes de la tierra. Eso significa que los que todavía estén vivos también serán arrebatados, también serán llevados juntamente con los resucitados a la presencia del Señor para siempre. Bien, todo esto dice, repito el versículo 8, será principio de dolores. Como eso será un parto, estará precedido por distintas formas de angustia y de dolor. Aquí se citan algunas, las guerras, los rumores de guerra. Se citan también los terremotos, el hambre y lo que estábamos diciendo, también las epidemias. Esas y muchas otras cosas más a nivel social y político estarían o estarán o están. Así que tenemos que estar prestando atención a lo que pasa a nuestro alrededor, a lo que estamos viviendo, a los titulares a veces de los periódicos o de la televisión, simplemente a los acontecimientos que a veces podemos incluso respirar o sufrir. ¿Por qué? Porque todo eso no es más que la conmoción inmediata que precede a la resurrección de los muertos, a la venida de Cristo. Así que cuanto peor se ponga la cosa, cuanto más se agite el mundo, cuanto más se sacuda, cuando peores cosas veamos, tenemos que hacer algo que Jesús nos enseñó también en este capítulo. Cuando veáis que suceden todas estas cosas, levantaros, alzaros. Recordar, el domingo pasado estábamos hablando de que esperando al esposo, ¿qué les pasó a las vírgenes? Se durmieron. Dice que esperando y porque tardaba el esposo, se durmieron. Todas. Hasta que una voz a medianoche gritó diciendo, ¡ya llega el esposo! Y entonces corrieron. De alguna forma, esa voz de ya llega el esposo es lo que nos están diciendo estos acontecimientos.
Esta es la razón por la que la tierra es sacudida, porque es fácil dormirse, es fácil acomodarse, es fácil creer que, bueno, el Señor tarda, no sabemos cuándo viene. Y entonces, por inercia, dejamos que la carne tome el control y en vez de estar alertas y en vez de estar aprovechando el momento, es fácil que nos relajemos hasta el punto de dormirnos espiritualmente. Dormirse espiritualmente no significa otra cosa que olvidarse de quién somos. Eso es lo que ocurre cuando dormimos. Nos olvidamos de todo. Solemos tener algunos sueños. Algunos sueños son muy vívidos, pero la mayoría de los sueños son débiles y muchos de ellos ni siquiera los recordamos. El estado del sueño es un estado de pérdida de conciencia, pérdida de identidad también. En ese momento no estás consciente de que estás durmiendo. ¿De dónde estás? ¿O de quién eres? Estás simplemente en pausa. Y esto, cuando pasa espiritualmente, es un problema. Porque el enemigo puede seguir avanzando mientras nosotros dormimos. Eso es algo que se aprende en los manuales de la guerra. Los que hemos estado en el ejército lo sabemos, que cuando llega la noche es un momento bueno para avanzar, porque estamos camuflados, no se nos ve. Y el enemigo aprovecha nuestro sueño espiritual cuando tú y yo nos descuidamos hasta el punto de olvidarnos de quiénes somos, de cuál es nuestra misión, cuál es nuestro papel en la tierra. Entonces ese sueño espiritual se vuelve contra nosotros. Ahora, ¿qué podía hacer Dios para que la iglesia no estuviera dormida? Para que siguiéramos predicando el Evangelio y cumpliendo nuestra misión. Tenía que sacudirla. El esposo viene. Cada vez que sacuden las noticias, sacude la sociedad, sacude nuestra vida, algunos de estos acontecimientos es obra del Espíritu que está tratando de que entendamos que no es hora de dormir. No es hora de dormir. Hermanos, si hay un mensaje para nosotros hoy, es este. Iglesia, no es hora de dormir.